Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien, no? Sí. Como somos poquitos, pues no es un problema la acústica. Bueno, primero darle las gracias por asistir a esta charla sobre activos para la salud en epilepsia que se realiza conmemorando el Día Nacional de la Epilepsia, que como saben es el día 24 de mayo. Llevamos toda la mañana de actos en la Universidad de Alicante, porque este año el Día Nacional de la Epilepsia ha sido apoyado por la Universidad de Alicante, en concreto por la Universidad Saludable. Y nada, vamos a comenzar con las intervenciones de los doctores Paco Carratalá, neuropediatra del Hospital General de San Juan de Alicante, el doctor García Escrivá, neurólogo del Hospital IMED Levante de Benidorm, y Bárbara Iborra, psicóloga que colabora pues de manera constante con nosotros. Así que nada, yo creo que lo importante es dar paso a sus intervenciones y luego si podemos generar un poco de conversación y debate, pues más enriquecedor será. Cuando quieras, Paco. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación. Es la segunda vez que conmemoramos el Día Nacional de la Epilepsia y bueno, para mí sigue siendo un honor estar delante del selecto grupo de asistentes que este año casi que duplica el número que las ediciones anteriores a las que asistí, así que las cosas van bastante bien. Bueno, yo cogí el compromiso con Carmen un poco de comentar qué era lo que había de nuevo en cuanto a la epilepsia vista desde el punto de vista de la pediatría, ¿no? Realmente lo que hay de nuevo es lo que había de viejo, es decir, muchas veces en la práctica diaria un poco se desvirtúa los conocimientos que una y otra vez es necesario recordar y que ya se establecieron por muchos clínicos, sobre todo los de la escuela de Niza en Francia, que revisaron o que describieron francamente bien qué era lo que era tener un trastorno epiléptico o lo que en aquel momento se denominó enfermedad y que realmente pues hemos recuperado ese concepto para el momento actual. Entonces, bueno, esto es lo que toca la declaración de conflicto de intereses. En fin, hoy vengo gratis aquí a hablar, ¿vale? Bien. ¿Por qué es importante? O sea, voy a resumir mi intervención en tres apartados, en dos apartados principales. Primero, hacer una introducción. ¿Cuál es el impacto que realmente tiene la epilepsia en la infancia? Después, hacer unos pequeños comentarios de lo que es la evidencia científica, en lo que nos basamos nosotros para sentarnos aquí delante de vosotros y explicar y decir cosas que han hecho, que han estudiado. Y después, ¿qué es lo que hay de nuevo? Lo que hay de nuevo recientemente es la definición de epilepsia, que la revisaremos. Las novedades en la metodología diagnóstica, que veremos cómo volvemos un poco atrás. Lo que nos interesa es una buena descripción de la clínica y afortunadamente con los aparatos que llevamos todos en los bolsillos hemos mejorado muchísimo el diagnóstico de la epilepsia. Las nuevas opciones terapéuticas que hay, que en realidad representan, sobre todo en pediatría, una vuelta al pasado y algún comentario sobre el impacto social que esto tiene. Bueno, desde el punto de vista de lo que hablábamos, ¿cuál es el impacto en las familias? Lo hemos comentado siempre, muchos colegas y nosotros de diferentes disciplinas, probablemente las convulsiones epilépticas son los trastornos repentinos, súbitos, más descorazonadores que un padre puede ver padecer a sus hijos. Probablemente, aunque no exista una relación muy directa entre la espectacularidad del cuadro, o sea, de la crisis y la gravedad final, sin embargo, sí que es una experiencia que todos aquellos que han tenido hijos con crisis convulsivas, pues comentan como que han percibido una sensación de pérdida de vida. Por lo tanto, esa es una parte importante del impacto que tiene este tipo de enfermedades. Después, la verdad es que en la práctica pueden significar o nada,
es decir, bueno, esto es un evento transitorio, esto es una epilepsia rolándica benigna, esto se le va a pasar con la maduración. Especialmente desde el punto de vista de los niños, la tendencia normal de las epilepsias es a que mejoren y por lo tanto buena parte de ellas tienen buen pronóstico, pero también es verdad que a veces unas manifestaciones mínimas, pequeñas, movimientos apenas perceptibles pueden estar indicando el inicio de lo que se llaman epilepsias catastróficas y que por lo tanto en un primer momento pues realmente la incertidumbre es grande. Puede significar nada, todo va a seguir igual que estaba, cuidados mínimos, o estamos enfrentándonos a un problema potencialmente muy grave. Y fundamentalmente otro dato que es importante y porque tiene mucho impacto desde el punto de vista pediátrico es que son extremadamente prevalentes, la epilepsia es muy prevalente y especialmente en aquellos pacientes, en aquellos niños que tienen trastornos del neurodesarrollo. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué provoca? Bueno, pues hace que entre otras cosas las familias, o sea, los pacientes y sus familias sean una diana de lo que yo llamo una diana para magos, ¿no? O sea, realmente es un grupo social sensible y muy vulnerable a que le oferten cualquier tipo de solución para resolver estas situaciones tan agobiantes y que a menudo se separan de la evidencia científica, se separan incluso de la ética más básica en la asistencia a los enfermos. Entonces, contra eso, desde luego, lo único que podemos oponer es conocimiento, y conocimiento es un poco lo que queremos compartir aquí esta tarde con todos. Bien, ¿por qué es importante también la epilepsia? El otro factor fundamental para su importancia es la alta incidencia que tiene. Es una enfermedad con una gran incidencia, especialmente en las poblaciones infantiles, como veis aquí en la gráfica, sobre todo en el primer año, donde además cuando se incluyen las convulsiones neonatales se ve que existe una gran incidencia. Estos son datos de Dura y colaboradores. Fue un estudio, el primer estudio epidemiológico que se hace en España en una autonomía, que es la Comunidad Autónoma de Navarra, y que se cuentan todos los niños. Por lo tanto, estos datos han sido unos datos muy importantes para saber la repercusión real que tienen. Otros datos, por ejemplo, ya más personales y que indican la evolución tan importante que tiene la incidencia cuando se detecta bien, cuando se oferta el recurso diagnóstico correcto, es la evolución que ha llevado en las consultas externas de neuropediatría del departamento en el que yo trabajo, donde veis como en el año 2010, el año 2011 todavía no estaba completamente analizado, el aumento del número de primeras visitas como consecuencia de epilepsia era muy superior al de otras patologías, teniendo este incremento un valor estadísticamente significativo. Cuando hicimos la revisión por niños ingresados o pacientes ingresados con epilepsia en la planta por crisis epilépticas, vimos como, aparte de unas pequeñas fluctuaciones, la tendencia también es a un aumento con algunos ritmos anuales y algunos ritmos dentro del mismo año, con cambios, con mayor incidencia en los meses de invierno, menor incidencia especialmente en septiembre, y que realmente representan una patología que provoca una gran ocupación, tiene un gran impacto en la asistencia hospitalaria. Las barras azules representan el número de ingresos, las barras marrones representan el número de pacientes, es decir, los pacientes pueden tener que ingresar en más de una ocasión. Y aquí en el año 2008 tenemos los datos de los nuevos pacientes que constituyeron parte de esos niños que asistieron. Como veis, es una enfermedad que requiere de grandes recursos sanitarios para atenderla adecuadamente. Comparando por áreas, por zonas y con las estadísticas que hay disponibles en la literatura, pues yo diría que aquí veis cómo la incidencia se dispara en países como algunos distritos hospitalarios de Kenia, donde pues está la influencia de la malaria es importante, y veis cómo pues a lo largo de los años y en diferentes áreas la incidencia pues se ha situado alrededor de los 50 por 100.000 habitantes año.
Entonces, nosotros calculamos en el 2008 nuestra incidencia y se sitúa aproximadamente en el entorno de los países occidentales. O sea, en las otras áreas de los otros departamentos de la provincia de Alicante, la incidencia estimada sigue siendo aproximadamente la misma, pero no deja de ser una incidencia muy elevada. O sea, es un trastorno con mucha incidencia. Vale, la otra cosa que era importante en la introducción y era explicaros en lo que nosotros nos basamos para hablar de la importancia de las novedades, de lo que es nuevo en epilepsia. Nosotros practicamos, o así se nos exigió por nuestros contratadores en su momento y nuestros maestros y nuestros profesores, que practicáramos lo que se llama la medicina basada en la evidencia científica, que no es una cosa tan sencilla como que lo que alguien dice que ha visto o que ha hecho alguien en otro ambiente y en otro momento lo puede reproducir con los mismos resultados. Eso en las bases médicas de datos nosotros usamos unas bases de artículos o de revistas médicas que están indexadas, en este caso en el PubMed, que es una base de datos de todos los artículos que han recibido una revisión por pares, es decir, por personas que desconocen quiénes son los autores y por personas que tienen la capacidad de criticar si ese trabajo, si esa publicación que se envía a la revista para ser publicada ha seguido esta metodología científica, es decir, se ha informado, ha observado un fenómeno y lo ha podido reproducir y medir de forma y manera que cumpla los criterios del pensamiento inductivo-deductivo. Esta base de datos se alimenta aproximadamente con 16.000 artículos médicos diarios y todo lo que no esté aquí se puede decir que en la práctica no existe. Entonces es el proceso que lleva a la publicación de un artículo y que haya sido indexado en una base de datos de este tipo representa un trabajo, los que están en el asunto lo saben, que puede implicar entre 2 y 7 años de trabajo intensivo para sacar una publicación. Y eso es lo que le da valor y eso es lo que nos permite sentarnos delante de vosotros cuando nos preguntáis cosas sobre la salud de vuestros hijos, nosotros podamos contestar con conocimiento de causa, ¿vale? Esta es la página y entonces aquí están reflejados los tipos de estudios que los expertos de las revistas aceptan y es con determinados niveles de lo que se llama evidencia científica. Y entonces lo que más evidencia científica tiene es aquello que se llaman ensayos clínicos controlados, aleatorizados de forma apropiada, que tienen el nivel de evidencia 1, son extremadamente caros, son muy difíciles de hacer, no los puede hacer, es raro que un solo centro pueda asumir un estudio de este tipo. En nuestro ámbito normalmente son multicéntricos, son estudios que se hacen con muchos hospitales, que para ponerlos en marcha deben pasar comités científicos nacionales, comités científicos regionales, comités científicos locales y a su vez comités éticos nacionales, regionales y locales para que se autorice la realización de ese estudio. Todo eso lleva años de trabajo y puede ocurrir que cuando se acaba el estudio los resultados no sean satisfactorios o la metodología empleada no sea la más idónea y todo ese trabajo nunca llegue a ver la luz. Pero eso es lo que nos da garantías de que lo que hacemos o lo que leemos tenga valor científico para afrontar las enfermedades que tienen los niños con epilepsia. Aquí lo que más bajo nivel de evidencia tiene es los artículos o las conferencias que dan los expertos. La impresión personal del experto tiene muy poco valor científico. Así que si alguno de vosotros viene a visitarme con su hijo y confía mucho en mí, porque llevo muchos años en el negocio, que no confíe en eso, lo único que le puedo garantizar a cambio es que sigo leyendo todos los días que puedo estudios
controlados, basados en evidencia científica. Esto es, en este momento, artículos publicados en esta base de datos con buscando epilepsia y niños. Hay en este momento unos 40.296 artículos acumulados cuyos indicadores son epilepsia y niños. No me los he leído todos, pero me he leído todos los que he podido y que han sido de relevancia para mi trabajo. Este es el número de artículos que se va publicando por año. Este es el año 2013 y esto es lo que llevamos desde 2014. Veis que la tendencia a ocuparse de la epilepsia en niños sigue aumentando y sigue creciendo. ¿Qué es lo que hay de nuevo? Pues a lo mejor lo que hay de nuevo es que la epilepsia, tal y como la definíamos, no es lo que era. En el año 2005, la ILAE es el acrónimo de las siglas en inglés de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Desde el año, yo conozco desde el año 88, me llegaron a mis manos los primeros informes para clasificar todos los tipos de epilepsia y definir todos los tipos de epilepsia. Y desde entonces la Liga Internacional contra la Epilepsia ha tenido un comité de choque para ir actualizando la clasificación de las epilepsias y lo que ellos diagnosticaban o entendían como epilepsia. ¿Qué ocurre? Pues que desde entonces hasta ahora, hasta el año 2013, que ha habido el último consenso, hemos tenido múltiples clasificaciones y múltiples conceptualizaciones de lo que era la epilepsia o de lo que definíamos como epilepsia. Y esto os da una idea de que si todos estos sesudos señores del mundo mundial llevan 20 o 30 años intentando aclararse y no lo han conseguido del todo, quiere decir que la epilepsia es una enfermedad o probablemente un grupo de enfermedades muy compleja y que a menudo no van a tener las mismas respuestas a la hora de manejar los pacientes. En el año 2005, la definición de epilepsia que se utilizaba era la de un trastorno, o sea, la crisis epiléptica era la aparición transitoria de un conjunto de signos y síntomas debidos a una actividad neuronal excesiva hipersíncrona que se producía en el cerebro. ¿Vale? Entonces decíamos que cuando estos fenómenos, estos síntomas, que bueno, sabéis que son muy variados, si algunos de estos síntomas se repetían en el tiempo por lo menos 2 veces con un espacio que las separase, con un espacio de tiempo superior a las 24 horas, entonces en ese caso podríamos hablar de una epilepsia, porque habían repetido 2 crisis, decíamos, bueno, una sola piedra no hace pared, pero 2 ya tenemos el diagnóstico. Esto tenía varios problemas. Bueno, este es el Dr. Fisher, que es el director del grupo que ha revisado estos conceptos. Simplemente para que os hagáis una idea de lo que, en principio, qué es lo que pasa en el cerebro cuando hay una crisis epiléptica. Esto es una neurona de las que hay en la corteza cerebral, una neurona piramidal que llamamos, y esta neurona le llega una señal excitatoria por las dendritas y emite una señal modulada por las otras terminaciones que se llaman axones y que genera una señal efectora que va estimulando de forma distinta diferentes partes de otras neuronas que están en los alrededores. Esta señal se modula porque hay otras neuronas alrededor que envían señales inhibidoras y hacen que esta neurona no mande señales como quiera, sino que otras neuronas están modulando ese estímulo que va a enviar a otras neuronas. Cuando esto no funciona adecuadamente, resulta que esta señal inhibidora falla y entonces lo que nos encontramos es que esa neurona va a seguir enviando señales excitadoras a las
neuronas que hay alrededor de forma y manera que generarán una descarga, una onda que hará que todas esas neuronas que estaban enviando sus potenciales a las neuronas de alrededor dejen de hacerlo y todos hagan lo mismo a la vez. Y si todos hacen lo mismo a la vez con una gran onda, siguiendo una gran onda, dejan de hacer lo que tenían que hacer, que era enviar pequeñas señales. Esto, para entenderlo mejor y a veces con la necesidad de explicárselo a pacientes jóvenes, es como si estuviéramos viendo un partido de fútbol en el Camp Nou, ¿no? Y entonces resulta que pues cada uno está allí mirando el partido como quiere, uno se come el bocata, otro habla con el de al lado, la mayoría mirando la pelota, que es lo que tienen que hacer, y de repente el Barça recupera a Messi y mete 3 goles otra vez, ¿no? Y entonces todo el mundo se entusiasma y de repente, como consecuencia de aquello, todo el mundo empieza a hacer la ola. Vale, pues por donde pasa la ola, que todo el mundo levanta los brazos, uno deja de comerse el bocata, el otro de beberse el refresco, el otro de hacer la foto, porque todos hacen lo mismo. Bueno, pues en las neuronas de la corteza cerebral pasa algo parecido. Estaban ocupadas en sus cosas y de repente, cuando llega una señal excitadora muy grande, hacen todos lo mismo, una onda. Pero si hacen la onda o la ola, dejan de hacer lo que tenían que hacer. Y es cuando nosotros vemos desde fuera que ese cerebro está teniendo interferencias, está haciendo cosas que no debería hacer, que a menudo son cosas muy bruscas como la ola, ¿no? Bien, cuando esto que os he comentado en una neurona lo multiplicamos por un montón de neuronas, habrá una serie de potenciales de ondas que es las que nosotros podemos registrar en el electroencefalograma, ¿vale? Bien, eso es lo que pasa en la cabeza. Por lo tanto, una crisis epiléptica es una descarga excesiva a la par, todas las neuronas a la vez, o sea, descargan mucho y todas a la vez y de la misma manera, con provocando una desorganización de las funciones normales del área de cualquier neurona o grupo de neuronas. Y lo que es muy importante, y esto está en un libro de los años 70 que es, y lo describe Dawes, una de estas descargas, que no viene a cuento, que se da en el cerebro, a menudo es brusca, desorganizada, pero también puede reproducir otras funciones del cerebro normal. Entonces, a veces, en la clínica vemos comportamientos complejos, extraños, que nos llaman la atención, que creo que después se hablará más a fondo de ese tema, y que en realidad están representando una actividad epiléptica. Bien, ¿qué tenemos que objetar aquello de la definición que teníamos en el año 2005? Bueno, que había que tener 2 crisis para decir que teníamos epilepsia, pero una sola crisis en determinadas circunstancias ya nos sugiere que hay una epilepsia. Si nosotros tenemos una crisis con un electro patológico que sugiere que hay una actividad focal anormal, como por ejemplo pasaría en el síndrome de Landau-Kleffner, con tener una sola crisis ya tenemos la evidencia o podemos calcular que el riesgo de recaída es alto y por lo tanto estaría justificado con una sola crisis o con síntomas un poco subjetivos en relación con esa crisis, estaría justificado poner tratamiento. Otra enmienda, bueno, nosotros nos acordamos de todos los episodios que un niño ha podido tener a lo largo de su vida y que puedan ser interpretados como una crisis epiléptica. Es fácil que no. O sea, no, es que el niño sí, ahora que lo dices, se quedaba parado cada vez que lo subíamos al coche, siempre miraba el retrovisor por si venía alguien, ¿no? No es que mirara el retrovisor, es que estaba enganchado con la mirada fija y lo que tiene delante normalmente es el retrovisor. ¿Cuál es el problema? Uno, nos acordamos de esos episodios y la otra cosa es que la familia o el entorno del niño pueda reconocer esos episodios como trastornos de tipo epiléptico. Entonces, a menudo nosotros en la consulta nos encontramos que en la tercera o cuarta visita o con la recaída del niño que ya va por la segunda o tercera convulsión, entonces los padres, el tío, la tía, recuerda
que el niño había tenido un episodio, sí, nos lo encontramos por el pasillo de casa un día caminando, le preguntamos varias veces a dónde iba y no nos decía nada. Entonces es cuando hay que identificar. Yo a los residentes les digo que tienen que concentrarse mucho en la anamnesis con los padres, porque es de donde sacan las claves de que no estamos con la primera crisis, sino que seguramente han habido muchas más. Vale. Y después, una de las necesidades para el diagnóstico de las crisis epilépticas era que fueran crisis no provocadas. Si yo te doy con un garrote en la cabeza y te hincho el cerebro, automáticamente tienes una crisis epiléptica, pero eso no es una crisis epiléptica, una epilepsia. Entonces ese era un requerimiento, decías, crisis epilépticas tienen que ser crisis no provocadas. ¿Qué ocurre con esto? Pues que excluye muchas epilepsias como las epilepsias reflejas. Por ejemplo, los fotosensibles son epilepsias que se producen o se desencadenan por un factor que las precipita, que las provoca, que es la luz intermitente o no intermitente, y entonces estas quedarían excluidas. Bueno, pues estas enmiendas y con todo este tipo de objeciones al diagnóstico clásico, la ILAE se vuelve a reunir y en el año 2013 empieza a elaborar lo que sería la nueva definición. Entonces la nueva definición dice, la epilepsia es una enfermedad porque antes hablábamos de un trastorno. El trastorno a menudo es una palabra que confunde. Los términos en medicina llevan siglos de uso, ¿no? Y entonces las cosas quieren decir lo que quieren decir. Trastorno es una palabra que no es muy médica y que da una sensación de temporalidad que puede ser cierta cuando hablamos, por ejemplo, de las convulsiones febriles, pero un paciente es susceptible de tener convulsiones febriles entre los 6 meses y los 6 años. Y eso quiere decir que, hombre, temporal es, pero dura bastante. Cuando hablamos de otro tipo de epilepsias, la duración es muy larga. Probablemente ese aspecto de duración lo cubre mejor el concepto de enfermedad. Después, el que sea una sola crisis nos va a permitir, en el momento actual, con el nuevo concepto y la nueva definición, una sola crisis epiléptica permite diagnosticar una epilepsia, porque, como he comentado antes, si existía algún tipo de trastorno, de lesión, por ejemplo, tenemos una primera crisis parcial, le hacemos al niño una resonancia magnética y vemos que en esa resonancia magnética, justo donde tenía el foco en el electroencefalograma, encontramos una displasia cortical. Las displasias corticales tienen un riesgo elevadísimo de tener recurrencias de tipo epiléptico. ¿Qué hacemos? No esperamos a que tenga la recurrencia, ya le damos tratamiento, puesto que el riesgo es igual o mayor a haber tenido 2 crisis convulsivas, que era el criterio antiguo que había para el tratamiento. Y después, tener una epilepsia no implica, existen lo que se llaman los síndromes epilépticos, que resumiendo sería como decir los síntomas y signos que se asocian a una epilepsia y que no son estrictamente convulsivos. Y volvemos al ejemplo de Landau-Kleffner. Podemos diagnosticar un síndrome de Landau-Kleffner, que es una epilepsia que consiste en un electroencefalograma típico de puntas ondas temporales, etcétera, que cursa con afasia, con pérdida del lenguaje, y que puede detectarse por las manifestaciones que producen el neurodesarrollo sin necesidad de haber tenido todavía una crisis mayor. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Pues en esas situaciones, si identificamos el síndrome epiléptico, si tenemos alguna prueba que nos apoye que estamos ante ese síndrome epiléptico, no es descabellado pensar en tratar el síndrome epiléptico, aunque de momento no tengamos evidencia de que hay alguna crisis. Esto es controvertido, hay 2 posturas. Cuando le dé la crisis viene y me lo dice, o viene y me dice, ¿para qué le da pastillas usted a mi hijo si todavía no ha tenido una crisis? Porque me ha dicho un fulano que eso no se hace. Yo personalmente pienso que con las garantías y la seguridad que tenemos hoy en día con la farmacoterapia,
prefiero arriesgarme a que un padre me pegue un puro porque las pastillas no le han ido bien, que a que el niño tenga convulsiones y se nos meta en una situación de no control, siempre y cuando hayamos detectado la evidencia de que estamos ante una situación de este tipo. Un poco más de tiempo, sospecho. Sí. Bueno, estas son las puntualizaciones que ya os he comentado. Y ¿qué novedades hay en la metodología diagnóstica? Lo mismo luego se mira más a fondo, pero como os he comentado, el avance más importante, independientemente del vídeo EEG, de la resonancia de altísima definición funcional con espectroscopia, el SPEC, todas estas cosas, el PET, todos estos sistemas son maravillosos para definir exactamente dónde tenemos un foco, dónde tenemos una actividad anormal, pero realmente lo que nos está ayudando muchísimo, como os decía, es la capacidad de los móviles de hoy en día de filmar prácticamente en la oscuridad. Entonces, la recomendación, que ya vienen todos los textos de neuropediatría, los de neurología también, es cuando vea usted que su hijo hace algo extraño, que le resulta chocante y que se produce de forma repetida, tenga el teléfono a mano y grábelo. Porque realmente esto es lo que nos va a aclarar con mucha más facilidad qué es lo que estamos viendo. Porque hoy mismo en la consulta entra la mamá, me empieza a explicar lo que le ha pasado al niño, la crisis que ha tenido el niño, y el papá, como siempre, está aparcando. En San Juan no hay quien aparque, entonces llega como 15 minutos más tarde. Y entonces llega y le dice a mamá al papá, ya le estaba explicando lo que le pasa. Y dice, sí, pero eso tú dices que le pasa, pero yo es que no veo que le pase eso. Total, que después de media hora de tomar notas, he tenido que volver a empezar a tomar notas porque el padre dice que pasa algo distinto. Bueno, esto como desempatas es con el teléfono, ¿no? Bien, entonces, la clínica sigue siendo fundamental a la hora de orientar el tipo de patología que tenemos. Evidentemente, la clínica la apoyamos con los estudios neurofisiológicos y con los estudios de imagen. Pero la Liga Internacional contra la Epilepsia diferencia dos grupos fundamentales de crisis epilépticas. Estamos hablando de crisis, las que son focales, que van a tener, quiere decir que se producen en un punto determinado de la estructura de la corteza del cerebro y que dependiendo del sitio donde aparezcan van a tener unas manifestaciones o bien sensoriales, por si están en la corteza del cerebro que recibe sensaciones, o bien motoras, si están en la parte de la corteza del cerebro que mueve cosas. Pero un dato muy importante, y a la hora de entendernos después siempre en las consultas, es que solamente el 16% de las neuronas de la corteza del cerebro mueven cosas. Por lo tanto, muchas ondas de estas van a estar funcionando anormalmente en el cerebro del niño sin que nosotros podamos ver ningún efecto desde fuera, o no podamos ver un efecto motor evidente desde fuera. Por ejemplo, las crisis de ausencias, que son de las que hablaré luego, las crisis de ausencias a menudo llegan a la consulta como pacientes derivados por déficit de atención. Son niños que pasan mucho tiempo teniendo ausencias en el colegio hasta que un día la maestra le dice a la madre, mire, es que llévelo al médico porque tiene un déficit de atención porque no atiende, es que está todo el rato mirando para arriba y no se entera de nada. Vale, pues en ese caso este es un ejemplo de unas crisis generalizadas que sin embargo no producen, o a menudo no producen ningún otro síntoma, salvo que el paciente se desconecta durante periodos mínimos de 10 a 15 segundos y hace que pierda contacto con la realidad. Y eso tiene un impacto muy importante en el rendimiento académico y a menudo se asimila a lo que son los niños con trastornos por déficit de atención. Para que os hagáis una idea, cuando es una parte del cerebro la que se... a
A ver si lo tengo aquí. Bueno, esto es lo que os quería comentar. No hay que esperar que una crisis epiléptica es una cosa de este tipo, ¿no? Todo el mundo alrededor viendo lo que pasa, etcétera, etcétera. Sino que a menudo, y esta es una clasificación que solamente os voy a comentar la primera parte, la clasificación de la Liga contra la Epilepsia de las crisis parciales, pueden ser de sintomatología elemental, es decir, que solamente aparezca la cosa que irritan en una parte determinada del cerebro. Si está en corteza motora, aparecerán movimientos. Los movimientos pueden ser desde el movimiento de un dedo, desde el movimiento de un párpado, desde un movimiento de la boca, o pueden ser movimientos motores más complejos, organizados y desorganizados. Tan complejos como salir caminando o corriendo, o tan desorganizados como hacer una contractura brusca del brazo, que llamamos mioclonia, y que provoca una anomalía de movimientos muy espectacular. Si está el foco en la corteza sensorial, donde oímos, donde vemos, donde organizamos sensaciones, entonces el niño o el paciente va a tener sensaciones subjetivas que no vamos a ver. Solo con una entrevista muy a fondo, los niños te dicen que cuando van a dormir tienen miedo, pero doctor, es que tiene un miedo que es anormal, pero el machongo ya tiene 12 años y no consiente en ir a dormir solo por la noche porque le da miedo. El problema es que le preguntas a qué tiene miedo y él solamente sabe que tiene miedo, pero no tiene miedo a nada. La crisis es la sensación sobrecogedora de miedo. Esa es la crisis que está teniendo. Afecta a determinadas estructuras solamente que activarían, bueno, pues por una serie de circuitos complejos activarían esto. Además puede haber síntomas vegetativos. Se nos olvida a menudo el sistema nervioso vegetativo, que es el sistema nervioso que nos hace mover las tripas, que nos hace respirar, que nos hace modular la frecuencia cardíaca, que nos hace sudar, que nos hace ponernos rojos cuando nos sofocamos, pálidos cuando nos asustamos. Todo ese sistema nervioso también se afecta igual que el sistema de la musculatura voluntaria. ¿Y qué pasa? Pues que a veces las crisis son arcadas, eruptos, disneas suspirosas, empezamos a respirar de forma anómala, etcétera, etcétera. Algunas veces aparece todo esto de forma combinada y entonces estamos viendo cosas, viendo luces, viendo imágenes complejas, tenemos movimientos motores distónicos que pueden hacer que hayan giros de la cabeza que da la impresión de que son de 360 grados, eso no puede pasar, pero da la impresión de los giros que hacen. Además hay síntomas olfatorios, huelen cosas, dicen que huele mal, que huele a azufre. Y todo esto lo combinamos con vómitos proyectivos, giros de cabeza y después convulsiones tónico-clónicas y estamos viendo la película del exorcista. Pero es clásicamente lo que se han basado muchos trastornos, o sea, muchas leyendas alrededor de estos procesos. Quiere decirse, con todo esto que he explicado, y no voy a profundizar más en las clasificaciones, las crisis epilépticas pueden hacer prácticamente cualquier cosa. ¿Y cuándo es cuando nosotros vamos a tomar medidas o vamos a querer profundizar en eso? Cuando eso se repite muy a menudo y tiene unas características especiales. Y entonces cuando hablaremos de un síndrome epiléptico. Nos pasamos toda la clasificación, que estos son casos que no funcionan porque aquí no hay... ¿Este no funciona? No. No funcionan, lo siento, es que no nos han cargado. Bien. Que si no, no acabo nunca. Entonces, a partir de que en unos pacientes determinados se producen los mismos tipos de crisis en determinadas edades y evolucionan de esta o de aquella manera, entonces nos estaremos enfrentando a lo que son un síndrome epiléptico, una epilepsia de tipo tal o de tipo cual. ¿Vale? Bien, yo lo que quería resumir con el tema este de la clínica de las epilepsias es que sigue siendo fundamental para el diagnóstico documentar adecuadamente qué es lo que le pasa al paciente.
Yo tenía entendido que una de las intervenciones era sobre técnicas neurofisiológicas, pero debe ser que entendí mal. No he traído ningún electro, pero ahora comentaremos con el diagnóstico. El diagnóstico diferencial es importante porque las cosas con las que hay que hacer el diagnóstico diferencial de las epilepsias son trastornos paroxísticos, son más numerosos que las propias epilepsias. Están lo que son las crisis epilépticas, las reacciones de conversión histérica, es decir, las reacciones de somatizaciones, de estrés del sistema nervioso que va a provocar manifestaciones a través del sistema nervioso vegetativo y que provocan síntomas que pueden parecerse a las crisis epilépticas, pero existen los truquitos para sacarlos. Después las migrañas pueden provocar pérdidas de conciencia, mareos, parálisis, etcétera, etcétera, además del dolor de cabeza. Además, hay una serie de trastornos de conducta, que eso creo que sí que se va a hablar después, pero hay una serie de trastornos de conducta que pueden reproducir fácilmente las crisis epilépticas, los tics y los movimientos anormales como las distonías, las discinesias, etcétera. Y después está la simulación, que es en lo que más dinero gastamos en los hospitales y que está aumentando preocupantemente en el contexto actual. Entonces, ¿qué es lo que le hacemos a las crisis? Pues dependiendo si es de tenemos datos de que es de una zona del cerebro o que es de todo el cerebro, pues vamos a hacer una serie de investigaciones, bien de urgencias, bien de estudios programados, para intentar averiguar si esa epilepsia es una epilepsia de origen genético o primaria, que llamábamos antes, o es una epilepsia porque hay alguna enfermedad que está irritando el cerebro y provoca que, entre otras manifestaciones, hayan descargas de tipo epiléptico. Esto es un poco largo, después, si acaso, lo podemos ver. ¿Cuáles son los nuevos tratamientos que hay en el mercado? Pues un poco los nuevos son los viejos, ¿no? Entonces, en la fase aguda de la crisis, pues ahora tenemos, hasta la fecha veníamos utilizando el diazepam rectal y habían otras opciones, en otros países se barajan otras opciones como el midazolam, que es otra benzodiazepina que se acababa de introducir recientemente en el mercado español. Parece que había unos problemas de producción y se ha retirado del mercado, pero no porque el midazolam sea malo, sino porque la fabricación de las dosis orales que se habían previsto tienen algún defecto y ha habido que refabricar el producto y de momento se ha retirado del mercado. Vale, estas son las opciones que hay para el tratamiento de la crisis aguda prolongada en el niño. Preferiblemente la vía oral o la vía nasal seguramente tiene más futuro que la vía rectal, por razones que ahora no vienen al caso. ¿Tratamos o no tratamos en el primer episodio? Pues ya lo he comentado antes. Si tenemos evidencia de que el niño tiene una enfermedad o una epilepsia que tiene un alto riesgo de recurrencia, no está justificado esperar para que nos cuadren las historias clínicas, sino que lo que hay que hacer es compartir con la familia la incertidumbre o la adecuación de poner un tratamiento que clásicamente no estaría indicado. ¿Se deben tratar convulsiones y no electros? Es cierto que nosotros llegamos a tratar pacientes con electros normales. ¿Por qué? Pues el electro estándar solamente detecta o recibe las señales del tercio externo de la actividad de la corteza cerebral. Las actividades más profundas, según autores, se detectan o no se detectan, pero cuesta creer, o sea, muchos autores han hecho muchos estudios que demuestran que epilepsias, por ejemplo, como la corteza mesial temporal, etcétera, a menudo no son fácilmente detectables en el electro. Pero si nosotros tenemos un vídeo, un calendario de los padres, etcétera, etcétera, no necesitamos esperar a llegar a tener un electro normal. Si tiene 2, 3, 4, 5 crisis, probablemente con electros normales sería obligatorio tratarlo.
Los tratamientos de los síntomas conductuales en los niños, esto es un tema que se presta mucho al debate, que genera discusiones muy agrias en las reuniones internacionales. Un trastorno paroxístico de la conducta, véase berrinches de repetición, sin agente desencadenante, con síntomas vegetativos asociados posteriormente, requiere, se puede interpretar como una crisis epiléptica si tenemos evidencia de que en el electro hay paroxismos que podrían coincidir con este tipo de trastornos de conducta. Muy difícil de averiguar. Y en estos casos la prueba terapéutica, desde mi punto de vista, estaría justificada, porque la alternativa es dejar que el niño siga teniendo este tipo de trastornos de conducta que frecuentemente no responden a los tratamientos psiquiátricos y que, sin embargo, a veces buscando el fármaco adecuado podemos provocar una mejoría importante. Otras veces no, pero desde luego yo en estos casos soy favorable a arrepentirme de lo que hago, no de lo que no hago, ¿no? Vale, y después lo que os he comentado de la prueba terapéutica. Y después la retirada de los antiepilépticos, esto es un tema muy controvertido porque normalmente cuando le decimos a unos papás, mira, le vas a tener que dar un tratamiento durante unos años, se ponen nerviosísimos, pastillas todos los días, 2 o 3 años, etcétera, etcétera. El ejemplo más claro es la vigabatrina, cuando detectas un síndrome de West en un lactante, ay, pobre niño, le vamos a dar 2 o 3 sobres al día, etcétera, etcétera. Y entonces tú dices, sí, se los vamos a dar poco tiempo porque a mí los efectos secundarios a largo plazo me preocupan. Bueno, no, lo quitamos cuanto antes. ¿Qué ocurre? Que después no hay quien se los quite. ¿Por qué? Pues porque le hemos dado el tratamiento, ha dejado de tener las crisis y esa percepción de episodios de pérdida de vida recurrentes que tienen los niños convulsionando han desaparecido de la casa. Entonces, muchas veces el problema es, desde el punto de vista médico, poder retirar la medicación, pero los padres no quieren retirarla. Cuando las cosas van bien, normalmente está todo el mundo de acuerdo en retirarlo cuando se debe. Y después el problema frecuente es que damos medicamentos y pasan cosas extrañas. Y dice, es que desde que toma el medicamento el niño está peor. No, perdone, le hemos dado el medicamento en un momento que considerábamos que el niño iba a tener un problema que potencialmente podía empeorar. Y entonces aparece una confusión grande y es de que estamos dando fármacos que no están funcionando bien y a los que se está atribuyendo que los problemas del niño, cuando en realidad si algún problema hay es que el fármaco no está haciendo efecto. Esas son cosas que hay que discernir a base de mucho hablar con los padres, mucho informarse bien de lo que está pasando y poder tomar decisiones adecuadas. Bueno, esto es en lo que nos basamos para la elección de los fármacos, dónde actúan, dónde no actúan. Simplemente comentar una cosa. Yo creo que cualquiera de los que estamos en esta sala, cuando queremos viajar, por ejemplo, de vacaciones al Cono Sur o nos vamos al Caribe, de viaje de novios y cosas de estas, decidimos utilizar un medio de transporte como el avión, que está regulado y controlado por un nivel de seguridad A, que es el que tiene la aviación civil, que es el mismo que tiene la energía nuclear y que es el mismo que tiene la farmacovigilancia. Entonces, muchas veces las críticas que se vierten a la farmacopea actual, desde mi punto de vista, están claramente injustificadas porque a nadie se le ocurre irse al Caribe de vacaciones en una carabela, ¿no? Yo prefiero productos más naturales. Pues yo, francamente, me iré al Caribe en un avión, porque aunque de vez en cuando alguno se cae, es lo menos probable y seguramente con una carabela no llegábamos, ¿no? Y eso es importante que se tenga en cuenta. Todos los fármacos que se usan en epilepsia están sometidos a farmacovigilancia. Yo tengo la obligación legal de, si detecto alguna anomalía extraña, no publicada o no detectada con un fármaco antiepiléptico, tengo la obligación de comunicarlo a las autoridades sanitarias locales, regionales, nacionales, internacionales, etc. Si un señor en Australia tiene un efecto adverso con un fármaco que yo uso aquí y las autoridades internacionales consideran que eso es inadecuado para utilizarlo,
seguramente no podré utilizar el fármaco y tengo en mi correo electrónico en menos de 24 horas un aviso de que debo dejar de usar ese fármaco. O sea, la farmacopea es muy segura. Otra cosa es que sea suficiente o sea todo lo que necesitamos. Bien, estos son cosas... Acabo ya, sí. Vale. Pues yo lo dejaría aquí. Simplemente comentaros que el impacto social que tiene este trastorno es grande, es muy prevalente, es una enfermedad fundamentalmente de debut en los niños y echo mucho de menos un mayor conocimiento por parte de la sociedad en el manejo de estos problemas. Los esfuerzos se hacen, la respuesta va siendo mejor, pero nosotros nos hemos sumado gustosamente a la difusión de estas cosas y pues a partir del año 2018 hemos conseguido que en Alicante se haga unos cursos internacionales de neuropediatría para todos los neuropediatras de Europa y que vengan a debatir aquí este tipo de problemas en plena sociedad alicantina. Y nada más. Gracias.